incluyendo también el tema del mar territorial donde pudiera encontrarse, que lo que es lo que colinda todo lo que es la parte del país, ¿no? Ahora, en esta parte, el artículo 9 del código también nos habla un poco que se consideran residentes en territorios nacionales, ¿quiénes, no? O sea, por ejemplo, las personas físicas, pues están dentro del territorio nacional y por lo tanto, como lo bien lo decía Adri, estos tienen que contribuir al gasto público estando dentro del territorio nacional, ¿no? Las personas físicas, una característica que deben de tener, pues es que tengan su casa habitación en México, ¿no? Es algo primordial. Nosotros como mexicanos tenemos casa habitación aquí en territorio nacional, dentro de cualquier estado que nos podamos encontrar, pero aguas, una persona física que pudiera estar obteniendo ingresos fuera del Estado de México, del Estado, que en este caso es la República Mexicana, y si su casa habitación está fuera de México, pudiéramos estar cayendo que no es obligado al pago de contribuciones en México, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría su fuente de su casa habitación fuera de México, pero también hay otro concepto muy importante aquí en casa habitación, que realmente su interés vital, en esta parte hay un tema aquí muy claro que habla del interés vital. El interés vital es dónde obtengo mi mayor cantidad de mis ingresos, ¿no? Y cuando hablamos de la mayor cantidad de mis ingresos, hay algunos temas que también se establecen en esta parte y entonces hablamos que el 50% de sus ingresos de una persona que es residente mexicana, pero es de nacionalidad mexicana, pero va a obtener ingresos fuera del país y puede ser que tenga casa habitación en México, pero también pueda tener casa habitación en Estados Unidos. No tienen dos esposas, eso es importante aclararlo. O sea, se llevó a su esposa y a sus hijos al otro país y allá ahora para esos efectos pudiera llegar a tener una residencia en el otro país. Pero bueno, cuando llegamos a tener un problema, en ese caso, del tema de interés vital, pudiéramos estar cayendo en que puede ser que tengo ingresos en México, pero que también tengo ingresos en otro país. En esos casos, las mismas leyes nos establecen, oye, cuando te encuentres en un tema de interés vital hay que hacer un desempate, ¿no? Este desempate lo vamos a obtener a través de la cantidad de los ingresos que podamos tener en un país que pudiéramos tener una cantidad de ingresos, a lo mejor México tuviéramos nada más el 30% de los ingresos y el 70% de los ingresos en el otro país, entonces pudiéramos estar en un supuesto que para efectos de residencia fiscal nos encontramos en otro país y no necesariamente en México, aún siendo mexicanos, ¿no? Ahora, esta parte es, yo creo que hay que tener mucha claridad en esta parte de la parte de residencia fiscal, ¿no? En esta otra parte, también habla el inciso B que se comenta más adelante, atrás, Eri, dice, las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado, trabajadores del mismo, aun cuando su centro de interés vital se encuentra en el extranjero. ¿Quiénes caerían en esta parte? Y digo, por ahí, si mi ejemplo está mal, Adri, me ayudas, pero, por ejemplo, los diplomáticos mexicanos que pueden estar, que los mandan a otro país por instrucciones del presidente o del mismo Congreso, que dicen, oye, usted vas a la embajada de Estados Unidos, recordemos que ellos estando en la embajada de Estados Unidos seguirán siendo residentes para efectos mexicanos, porque recordemos que esa parte de la embajada en Estados Unidos, en cualquier otro país, es una partecita también del territorio nacional y por lo tanto siguen siendo residentes para efectos fiscales mexicanos, ¿no? Esa yo creo que es una de las características de los diplomáticos o embajadores que pudiéramos caer en ese tema, ¿no? Yo tenía la duda, ¿es nacional o es territorio extranjero la embajada? Independiente del territorio, estas personas están obligadas porque son de nacionalidad mexicana cumpliendo funciones del Estado en el extranjero. Y generalmente se considera eso, que las embajadas son pequeños territorios afuera, ¿no? Afuera, como si fuera territorio nacional. De acuerdo.
Ahora, Perdón. no, fíjate que esto es hablando solamente en el tema de personas físicas, ¿no? Ahora, pero también tenemos el tema de las personas morales, que es otro gran tema que hay que definir, y dice que las personas morales hablan de su administración principal del negocio, y cuando hablamos de administración principal del negocio es dónde están siendo administradas, en qué país, ¿no? Y esto, y en la administración del negocio puede ser el administrador único, el consejo de administración, dónde se está llevando a cabo esta parte de la administración, o la parte de sede directiva, efectiva que realmente se está haciendo, ¿no? Ahí en el año que se creó esta parte y cuando se definió esta parte, hubo muchos criterios en relación, oye, pero si el consejo de administración o la administración efectiva está haciendo en otro país, pero la empresa aquí en México, la operación se está haciendo totalmente aquí, entonces, ¿dónde realmente queda la parte del domicilio fiscal, no? Entonces, finalmente, aquí el tema principal para las personas morales es que hay que tener contemplado la administración principal del negocio y su sede de dirección efectiva, que técnicamente para una empresa debería de estar en este caso en el país, en el territorio nacional, ¿no? Ahora, hay un tema que es muy importante que debemos considerar, que más adelante lo veremos, que viene una regla específica de que hay que dar un aviso, hay que presentar un aviso porque puede ser que yo soy mexicano y resulta ser que tengo mi casa habitación aquí en México, recibo 20% de mis ingresos en México, pero tengo 80% de mis ingresos en otro país, o definitivamente me voy a vivir a otro país y cambio mi sede habitacional para otro país, y entonces, por lo tanto, para el fisco mexicano que va a seguir diciendo, no, Daniel sigue siendo residente fiscal para efectos de México porque no me ha avisado que se ha ido a otro país a ser residente para efectos fiscales en otro país. Entonces, ojo, es muy importante considerar que hay que presentar un aviso tanto a personas morales como a personas físicas, ¿no? La regla es la 252 para poderla tener clara y hay que cumplir, pues como hoy la autoridad ha metido el tema de las fichas de trámite, que hoy hay que cumplir ya no nada más las leyes, sino resulta ser que en ocasiones las fichas de trámite están por encima de la misma ley y de los mismos reglamentos, pero bueno, si no se cumple con lo que establecen las fichas de trámite, en ocasiones nuestros legisladores de ventanilla no nos aceptan la información, ¿no? Entonces, hay que cumplir con esta parte. Hay otro tema muy especial en el tema de personas morales y ya hablamos de regímenes fiscales preferentes. Me dice la ley que si yo soy persona física y me voy a otro país, o persona moral, y me voy a otro país y estoy dentro de un régimen fiscal preferentes, recordemos que el régimen fiscales preferentes tiene un apartado muy especial y que puede ser, son aquellos estados donde efectivamente la tasa impositiva no puede ser nula o puede ser muy baja, y lo cual me podría llegar a un tema de regímenes fiscales preferentes. Ahí la ley me dice, oye, aguas, estos no, independientemente que te vayas a ese país, no vas a seguir perdiendo tu residencia fiscal aquí en México, ¿no? Entonces, nada más cuidar esta parte que estamos platicando en esa parte, ¿no? De acuerdo, Dani. A mí me queda duda. Yo por ahí, hay un término de los famosos 183 días en esta parte. Estoy entendiendo que todo el que esté en México y sus litorales es residente en el país. Entonces, un extranjero que establezca un establecimiento aquí se convierte en obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Ahora, el simple hecho de realizar un pago al extranjero ya no obliga a ese extranjero a pagar impuesto, o qué hay de esos 183 días también famosos de si viene la persona física y pasa aquí más de 183 días, obtiene residencia, no obtiene residencia, lo obliga a esta parte de pagar ya impuestos, el impuesto sobre la renta. Claro. Mira, redondeando un poco la idea de lo que hemos venido comentando. Daniel nos explica qué es residencia fiscal en México. Entonces, si eres residente fiscal en México, persona física, persona moral, pagas como residente en México.
¿Y cómo paga un residente en México? Paga con base en título 2 de la Ley Mexicana de Impuestos sobre la Renta, personas morales de régimen general, o título 4, personas físicas, y dependiendo de los ingresos que tengas en sus distintos capítulos. Luego hay un título quinto. A veces nos quedamos en el cuarto y no vemos el título quinto. El título quinto es para los residentes en el extranjero. Entonces, los residentes en el extranjero son los contribuyentes. Ellos son los obligados a pagar un impuesto sobre la renta cuando perciben ingresos de fuente de riqueza ubicada en México. Pero, ¿cómo le voy a decir al residente en el extranjero que elige un pago por regalías, que se encuentra en España, que venga y me dé un CFDI, porque Hacienda quiere un CFDI, que venga y presente su declaración? Entonces, lo que es el título quinto es que te dice, pare de sufrir, se va a pagar vía retención. Entonces, la persona que hace los pagos es un retenedor obligado. En la mayoría de los casos, sí hay casos muy específicos donde es el propio contribuyente residente del extranjero quien tiene que presentar su propia declaración. Pero en la generalidad, la persona que hace los pagos, el residente en México que paga al residente del extranjero, le tiene que retener y enterar el impuesto por su cuenta, pero el contribuyente no es el que hace los pagos, el contribuyente es el del extranjero. Ahora, lo que comentas de los famosos 183 días. Cuando hablamos de residentes en el extranjero, tenemos la misma situación. Hay personas físicas y hay personas morales, y cada una tiene características específicas, ¿no? Entonces, si hablamos de una persona moral, no podemos hablar de 183 días de permanencia porque es una ficción jurídica. Entonces, 183 días, para empezar, estaríamos en caso de personas físicas, ¿no? Luego, también cuando estamos en el tema de título quinto, fuente de riqueza, todo este tiempo les he dicho fuente de riqueza, pero ¿qué es fuente de riqueza? La fuente de riqueza es el lugar donde surge, donde se realizan las actividades económicas que desarrolla ese ingreso, esa renta. Entonces, cuando esas actividades se desarrollan en el territorio nacional, generan un ingreso, que ese ingreso puede generar una renta y hay que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, pero ¿qué ingresos generan fuente de riqueza? El título quinto nos va a enunciar una serie de conceptos que generan fuente de riqueza, por ejemplo, salarios, honorarios, intereses, regalías, y cada uno va a tener un artículo específico que le va a dar un tratamiento. Entonces, por ejemplo, salarios y honorarios son los que tendrían los famosos 183 días cuando los presta una persona física. ¿Qué es lo que nos dicen los artículos de salarios y honorarios? Ah, bueno, ¿cuándo se va a causar fuente de riqueza? Entonces, por ejemplo, en salarios, nos dice, la fuente de riqueza se causa cuando el servicio se preste en el país. Un residente en el extranjero viene al país y presta el servicio. Entonces, ¿qué voy a entender? Que me presta un servicio de 5 días y ya está obligado a pagar el impuesto porque causó fuente de riqueza en México. Ahí es donde entran los famosos 183 días. Que lo que busca es que el residente en el extranjero no se vea afectado pagando impuestos aquí y pagando impuestos en su país, porque también tiene que pagar impuestos a aquel lado, nadie se la va a perdonar, ¿no? Entonces, como una regla de desempate para evitar la doble tributación, hay un pequeño párrafo de disposición que dice, oye, si el residente en el extranjero no estuvo más de 183 días en el país, o sea, más del 50% del tiempo, que va en orden con la disposición de residencia, como el 50%, pues no va a causar fuente de riqueza, solo cuando pasa de esos 183 días. Y algo similar ocurre con honorarios. Entonces, pues eso es lo que pasa, Chucho, que los residentes en el extranjero pagan conforme a fuente de riqueza. Ya, claro. Gracias, ya me Yo creo que esta pregunta, Jesús, creo que muchos en su momento tuvimos, o algunos todavía teníamos confusión, porque pareciera que estaba ligada a los residentes mexicanos, ¿no? Y resulta ser, no, son estos 183 días, está ligado a los residentes en el extranjero, como bien lo dice Adri, especialmente a sueldos y salarios, ya honorarios, ¿no? Porque ahí es donde, ¿qué va a pasar cuando veamos un poquito más la estructura de los artículos del título 5, nos daremos cuenta que ahí vienen algunos temas donde hay que cuidar algunos temas de en qué casos se va a considerar que hay fuente de riqueza en México para esas personas que están en el título 5. Y bueno, y la pregunta que le decías, oye, ¿todos los pagos que un residente mexicano hace al extranjero deberían ser grabados? No. O sea, yo te diría, no necesariamente, porque hay que ver qué es lo que dice el título 5 en específico, que ahorita cuando veamos la estructura te platicaré un poquito
porque efectivamente no necesariamente si yo le pago a un residente en el extranjero, si su fuente de riqueza no fue México, pues no hay ningún pago que hacer, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Efectivamente, el contribuyente es el residente del extranjero, pero el factor que lo vincula al tributo es la fuente de riqueza. O sea, no lo vinculamos al tributo por ser residente en el extranjero, no. Por ser residente del extranjero que obtiene ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional. El otro factor de vinculación era el establecimiento permanente, pero ese no es tema del día de hoy. Si no está con fuente de riqueza, no, por simplemente hacer un pago al extranjero, el extranjero no necesariamente está grabado, como bien observa Daniel. También la otra parte es que estamos hablando, o repetimos mucho, pagos al extranjero, pagos al extranjero. Entonces en nuestra mente se queda la palabra pago, pero también hay que considerar que no necesariamente tiene que haber pago como lo pensamos o como concebimos la idea de pago en efectivo, transferencia, etcétera. Para efectos de título quinto, cualquier forma de extinción de las obligaciones se considera pago, se considera el saldo de la obligación, estamos liquidando la obligación. Entonces, esta famosa cosa de netear, tú me debes, yo te debo, neteamos, no funciona en título quinto, porque lo que estamos haciendo es una compensación, que es una forma de extinción de las obligaciones. Entonces, no necesariamente tiene que haber movimiento efectivo, puede haber compensación, puede haber confusión, puede haber cualquier forma de extinción de obligaciones de acuerdo al Código Civil y entonces se va a causar el famoso pago, entre comillas. De acuerdo, sí, ya, me queda más claro. Y bueno, seguramente, a lo mejor ya me estoy adelantando un poquito, pero seguramente más adelante estaremos viendo y si no lo retomamos, Jesús. Porque, ok, ya soy residente en el extranjero, de esa residencia que soy en el extranjero, tengo fuente de riqueza en México. Entonces, ¿en qué momento se crea la obligación de la retención y el pago al fisco mexicano de esas contribuciones, ¿no? Ahí yo creo que lo dejo, si quieres, en una interrogante, porque lo vamos a ver un poquito tal vez más adelante y si no lo tratamos y se nos llega a pasar. Creo que es momento de decir, ya lo acaba de decir Adriana, a ver, es el pago, y el pago puede ser transferencia, compensación, confusión, alguna otra forma donde extingo la obligación. Entonces, ¿cuáles son los momentos para pagar esa retención? Y yo creo que aquí está, perdón, Adri, yo creo que esta parte es muy importante porque aquí nos habla de cuando, que son dos momentos, es cuando efectivamente hice el pago al extranjero, ya bajo los conceptos transferencia, compensación, etcétera, porque en ocasiones llegamos a ver en las empresas que se compensan entre una y otra empresa, y a ver, ahí este momento del pago de la contribución, no necesariamente. Aquí lo importante es retomar la parte de lo que dice el contrato, porque cuando existe la obligación de pagar esa prestación de lo que ustedes se quieran, regalía, intereses, honorarios, etcétera, al extranjero. Si el contrato dice que dentro de los 30 días siguientes a que se ha devengado, no sé, un interés o se ha emitido un comprobante en los términos que más adelante platicaremos, en esos momentos se crea la obligación del pago de la contribución al fisco. Y perdón, puede ser que en esos momentos no hemos cobrado absolutamente ni un peso. Pero ya está la obligación en el contrato. Ajá. Ya está la obligación contractual. Así es, entonces los dos momentos que dan es cuando en el mismo contrato o en la misma factura establece que ya hay una obligación del pago, ¿no? Independientemente si yo ya le pagué y no he retenido absolutamente nada, ¿no? Y la otra es cuando yo efectivamente le he pagado al extranjero y en esos momentos se crea la obligación del pago, lo que suceda primero, ¿no? Aquí es muy importante, ¿no? Lo que comenta se conoce como exigibilidad. Para título quinto, ¿cuándo se nace la obligación tributaria? ¿Cuándo hay obligación de enterar la retención si es que es vía retención? El título quinto nos dice que lo que suceda primero, pago o exigibilidad, y exigibilidad es lo que nos acaba de explicar Daniel respecto de lo que dice el contrato. Entonces, primera recomendación, operaciones con residencia en el extranjero, acompañarlas de contrato, porque ahí nos puede decir, las regalías se devengan trimestralmente, o los intereses van a ser pagaderos al final de cada mes después de los 10 días siguientes, o van a ser pagaderos semestralmente. Entonces, ¿qué va a pasar?
que el fisco no pierde. Nosotros podemos perder, pero el fisco Así no va a es. perder. La retención se va a hacer aunque no haya pago si la fecha de exigibilidad se da primero. Ejemplo, el que ponía Daniel, y usamos un dicho popular, debo no niego, pago no tengo. El contrato dice que tengo que pagar, pero yo no tengo dinero. El fisco dice, no te preocupes, no le pagues, no hay problema, no tienes dinero, pero a mí sí me pagas. Así En el es. momento de exigibilidad, haces efectiva la retención, aunque no tengas dinero para liquidar la obligación. Entonces, eso es muy importante de tomar en cuenta, porque mucha gente se va con la idea de, pues no he pagado porque no tengo dinero, entonces no hago retención porque la retención va ligada al pago. No, la retención va ligada al cumplimiento de la obligación fiscal, que puede ser pago, compensación, ya quedamos, cualquier forma de extinción de las obligaciones, o bien al momento de la exigibilidad, el que suceda primero. Si la exigibilidad se da primero que el pago, hago la retención. Caso contrario, tengo mucho dinero, este año me está yendo súper bien y quiero adelantar pagos y la exigibilidad todavía no llega. El tipo de cambio está barato. Exacto. Quiero aprovecharlo, Aprovechar, ¿no? Entonces aprovecho esa circunstancia y mando anticipos a cuenta de, porque todavía no se devengan los intereses, porque no sabemos si vamos a llegar a septiembre, ¿no? Así Ojalá es. y sí, porque es mi cumpleaños, pero entonces adelanto pagos de intereses que todavía no se devengan. Por el hecho de hacer pagos, tengo que hacer la retención. Y enterar. Claro, enterarlo, por supuesto, porque además, ojo, el retenedor es un obligado solidario, está obligado a enterar la retención y si no la hizo al fisco tampoco le importa, dice no te preocupes, no hiciste la retención, qué bueno, pero a mí me la pagas. Y bueno, perdón que me adelante, pero digo nada más como para enlazarlo, el 76 de la ley del ISR me habla de obligaciones de los contribuyentes y también me habla el tema de aquellas retenciones que yo no haga y entere, pudieran originar un tema de no deducibilidad del gasto que estoy haciendo, ¿no? O del pago que estoy realizando. Entonces hay que cuidar muy bien esta parte, porque pudiéramos estar en un tema de deducibilidad, ¿no? Entonces, pero bueno, dejamos y más adelante lo platicamos más. A ver. Claro. Y Adri, entonces estábamos hablando que tenemos que el título 5 nos establece, por así decirlo, qué actividades son las que van a causar el impuesto sobre la renta al extranjero. Nos van a dar el orden de cómo paga el no residente en México, es decir, el extranjero, cómo paga el impuesto. Entonces, título 5, ¿qué es lo primero que debo hacer? Irme a ese título 5. Así es. ¿Nos puedes comentar más o menos cómo está ese título 5 de estos no residentes? Entonces, lo que tenemos que observar es la estructura del título 5. Primero, tengo un pago a un residente del extranjero. ¿Quién es un residente del extranjero? El que no es residente de México, ya quedamos, ¿no? Ya hice el pago, nos decía Daniel, porque le hice el pago, ¿le tengo que hacer retención? No necesariamente. Hay que ver si causa fuente de riqueza. Entonces, ese sería el primer paso. Ubicas a tu residente en el extranjero, ubicas el pago que le estás haciendo, y vamos a ver qué tipo de pago, dónde lo encuadro, qué es. ¿Es un salario, es un honorario, es una regalía, es un interés, es incluso un arrendamiento, una renta de un equipo, infinidad de cosas? ¿Qué tengo que hacer? Que lo que yo estoy pagando, primero voy y busco en título quinto si existe. Tendría que existir dentro de uno de los artículos. Hay un artículo específico para salarios, un artículo específico para intereses. Y también tener mucho cuidado con el concepto, porque yo en mi mente también tengo un concepto de salarios, porque lo manejo a lo mejor para título cuarto, de personas físicas asalariadas. Y en mi mente tengo un concepto de honorarios, porque lo manejo para personas físicas, servicios profesionales. Pero para título quinto, ese concepto puede ser diferente, puede ser un poco más amplio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Eso, identificar si lo que yo creo que es salarios de acuerdo a título quinto. Si lo que yo creo que es honorarios de acuerdo a título quinto. Si lo que yo creo que es arrendamiento de acuerdo a título quinto. Porque un ejemplo bien sencillo, una renta de equipo. La renta de equipo no es un arrendamiento de un bien mueble para efectos de título quinto, es una regalía. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Ya que tengo identificado que mi concepto sí cabe ahí, sí cabe en ese artículo de salarios, honorarios, intereses, regalías, ahora sí tengo que ver, ¿causa fuente de riqueza? ¿Sí o no?
porque cada artículo nos va a definir cuándo se causa la fuente de riqueza. Si yo estoy seguro que estoy en salarios, me voy al artículo de salarios, veo la definición de salarios y entonces voy a checar si causa fuente de riqueza. Ejemplo con salarios. ¿Cuándo se causa la fuente de riqueza? Ya lo decíamos hace un momento, cuando el servicio se presta en el país. Ese es el factor vinculante. Entonces, a contrario censo, cuando el servicio no se presta en el país, no se causa fuente de riqueza. Y actualmente muchos servicios no necesariamente requieren presencia física, va a depender del tipo del servicio. Y más con la pandemia, pues nos adaptamos a muchas cosas nuevas, ¿no? Hay servicios que se prestan desde... Es que ya se estaba poniendo entonces, verde. no causa fuente de riqueza, porque no es un servicio prestado en el país. Ahora, ya vimos, sí causa fuente de riqueza porque sí viene al extranjero y sí estuvo más de los 183 días. ¿Qué tenemos que hacer con ese pago? Ver si se va a pagar vía retención o es el extranjero quien tiene que hacer su declaración solito. ¿Cuándo hay que hacer la retención? ¿Cuándo estamos obligados a retenerle? Cuando le hacemos un pago que causa fuente de riqueza y que además nosotros somos un residente en México o un establecimiento permanente de un residente del extranjero y pagamos ese salario. Entonces, ¿ese pago cómo se hace? Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, el pago en salario se hace vía capas, vía montos. Hay una primera parte de ingresos que está exenta. Entonces, lo que tenemos que observar es cuánto le estoy pagando de salarios a esa persona. ¿Le estoy pagando a lo mejor 100,000 pesos en todo el año? Noticia, van a estar exentos, porque la primera parte, es por capas. La primera capa tiene un monto de exención. La segunda capa va a una tasa del 15% y la tercera capa, cuando rebasa un cierto monto, si me pueden adelantar la lámina, aquí lo tenemos para que lo puedan ver, por favor, donde dice salarios. Están las capas de las tasas de retención. La siguiente, por favor. Ahí, salarios. Podemos ver claramente las capas. Los primeros 125,900 están exentos. Después, si pasamos de 125,901 y estamos abajo de 1,000,000, eso se grava al 15%. Y lo que pase de 1,000,000, pues se va a gravar a la tasa del 30%. Entonces, ¿qué pasa si yo gano 1,300,000? ¿Todo se va al 30? No, es por capas. Lo primero está exento, lo segundo al 15% y lo último está al 30%. Entonces, un mismo ingreso puede estar en 3 supuestos diferentes. Por eso hay que tener perfectamente identificado qué nos dice nuestro artículo de título quinto. Tenemos otro ejemplo con honorarios. Si me ayudan a cambiar la lámina, por favor. ¿Qué pasa con honorarios? Ya recordemos que honorarios, decíamos, yo tengo en mi mente qué son honorarios, pero, oh sorpresa, para título quinto, los honorarios también se consideran prestados o cobrados por personas morales, y eso ya nos saca un poco de cuadro, porque para nosotros está el título cuarto, personas físicas. Para título quinto, no, los servicios profesionales abarcan personas físicas y personas morales. Si cambia la lámina donde dice honorarios, por favor. Entonces, esa es la primera sorpresa. Honorarios, personas físicas y personas morales, ¿sale? Okay. Luego, la segunda sorpresa es ¿cuándo causan fuente de riqueza? Igual, cuando el servicio se preste en el país. Entonces, ¿qué pasa cuando el servicio no se presta en el país? Pues no hay fuente de riqueza y no hay retención de pago del impuesto. Cuando sí hay fuente de riqueza, porque el servicio sí se presta en el país, tenemos una tasa de retención del 25%. Y el retenedor es el mismo que en el caso de salarios, una persona física, una persona residente en México o un establecimiento permanente de un residente del extranjero. En caso contrario, que no haya esa vinculación, un retenedor a quien el fisco pueda vigilar y exigir nuestra retención, es el contribuyente quien tiene que enterar su impuesto dentro de los 15 días siguientes a la percepción de su ingreso. Y fíjate que yo me quisiera preguntar y como tener esta claridad que llega a suceder mucho, que los clientes normalmente me llegan a preguntar, oye, ¿qué crees? Que le estoy pagando a un abogado en Honduras, en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, porque me está llevando un caso, un litigio en ese país. Oye, ¿le tengo que hacer retención? Y ahí yo otra vez, digo, nada más como para tenerlo súper clarísimo. Oye, ¿la fuente de riqueza está en México? No, no hay fuente de riqueza en México. Es un abogado que está en otro país, que me está litigando un caso en ese país especialmente, porque a lo mejor tengo un cliente en ese país,
y su fuente de riqueza es su país, no es territorio nacional. Entonces, no hay pago que enterar, no estamos ni siquiera en el supuesto de los del título 5, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que descartar cuándo sí entro al título 5 y cuándo no estoy en título 5. Tendré otras obligaciones que hacer, pero efectivamente no tengo que pagar nada, ¿no? También hay que considerar una cosa que no hemos mencionado también por cuestión de tiempo, ¿no? Y porque cada caso es específico y hay que darle el análisis completo. Aquí hablamos de generalidades, pero un específico es, siempre que el servicio se preste en el extranjero, ¿no hay fuente de riqueza? No necesariamente. Por eso, cuando tengan estas dudas, vengan con nosotros. Así es. Porque hay presunciones en la ley. Ejemplo, si la operación es entre partes relacionadas, no importa que el servicio esté prestado en el extranjero. Hay una presunción de ley que sí causa fuente de riqueza. Entonces, esa es una de las tantas presunciones que existen, ¿no? Y habría que, las presunciones, por supuesto, admiten prueba en contrario, pero de entrada tenemos ahí algunas presunciones que dicen, en este caso, la fuente de riqueza se causa en el país, aunque el servicio sea prestado en el extranjero. Es algo importante de señalar. La otra es el famoso comprobante, ¿no? ¿Me tiene que dar un CFDI con todos los requisitos? No. O sea, sí te tiene que dar un comprobante, que más adelante Daniel nos va a explicar los requisitos de las deducciones y qué tiene que traer el comprobante. Te tiene que dar un comprobante que sí cumpla con ciertos requisitos, pero no tiene que ser un CFDI sellado, autorizado por el SAT, etcétera, ¿no? Entonces, si podemos seguir, podemos poner otro ejemplo, que sí tiene que ver aquí ya, no tanto dónde se presta el servicio, que por ejemplo, que son los intereses y las regalías. Las fuentes de riqueza es diferente. Si me cambian la lámina donde dice intereses, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se causa la fuente de riqueza? Cuando hay pagos de intereses a un residente en el extranjero. Miren, nos pusieron primero regalías, pero me adelanto con intereses. Cuando causamos fuente de riqueza es cuando el capital se coloca en el país. Hay dos supuestos de fuente de riqueza. El primero, el capital se coloca en el país, y el segundo, aunque el capital no se coloque en el país, los pagos de intereses los hace un residente en México. Entonces, ahí es cuando se causa la fuente de riqueza. Ahí ya no tiene que ver dónde está la persona, si está en el país, si está en el extranjero, no. Ahí va vinculado a dónde se colocó el préstamo. Y en el caso de regalías, las regalías causan fuente de riqueza cuando se aprovechan en el país o bien cuando el pago lo hace un residente en México. Entonces, igual, ya la fuente de riqueza no va vinculada a dónde se encuentra la persona físicamente o dónde se prestó el servicio, sino dónde se aprovecha esa situación, esa operación, o bien quién hace el pago de esa transacción. Y pues ya que estamos en regalías, ¿qué les parece si tocamos el concepto de regalías, sí, por no? supuesto. Pero antes, perdón, antes que pases a regalías, y es una duda, a lo mejor es un caso muy raro. ¿Qué pasa en este caso de intereses? Yo tengo mis inversiones y las tengo inversiones en el extranjero. Y esas Tú, Chucho, residente yo mexicano. persona moral tengo inversiones residente en mexicano. instrumentos financieros, en títulos, bonos, en un mercado financiero del extranjero. Y esas inversiones me están generando algún interés, rendimiento. Pero ¿qué pasa si yo las pongo como garantía de un préstamo en ese mismo portafolio? O sea, la garantía de un préstamo que me hace el propio portafolio me generaría esta parte de fuente de riqueza, el interés, porque me va a cobrar obviamente intereses sobre el préstamo que me está haciendo, que tiene como garantía este propio portafolio. ¿Ahí hay fuente de riqueza en el país? Estamos como hablando la situación en dos escenarios, entiendo, en dos etapas. La primera, yo tengo unas inversiones en el extranjero que me generan interés. Sí, el rendimiento. Ajá. Entonces, por ser persona moral residente en México, estoy obligada a pagar impuestos sobre la renta por esos intereses que perciba. ¿Cómo? Como título 2, persona moral normalita. Ahora Chucho nos dice, bueno, ese dinero lo ocupo a su vez como una garantía, y esa garantía me genera un pago al extranjero. No. Me genera un préstamo. Quiero generar bueno, me presta un residente del extranjero, pero ¿qué toma como garantía mi propio portafolio? Okay, te presto me presta y me cobra intereses, una tasa. Entonces menor. tú le pagas intereses al residente en el extranjero.
Por supuesto que causa fuente de riqueza porque el que hace los pagos es un residente en México. O sea, son dos escenarios. El préstamo se aprovecha en el país, o tú, el préstamo que te van a hacer no lo vas a aprovechar aquí, vas a construir una sucursal en Honduras. No estás en esa situación de fuente de riqueza porque se aprovecha aquí, pero sí estás en la situación de fuente de riqueza porque los pagos no son residentes. ¿Vale? Ya. Ahora sí pasamos a regalías. Claro, Gracias. regalías. Igual, Perdón, nosotros tenemos claramente qué son regalías. ¿Por qué? Porque nos lo dice el artículo 15b del Código Fiscal de la Federación. Hay un concepto de regalías que es súper amplio, ¿no? Que básicamente pues son los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de cosas que ya conocemos, patentes, marcas, fórmulas, planos. Y ese concepto se va haciendo más amplio. Incluso ahí tenemos, por ejemplo, pues los derechos de autor, que no nos dice tal cual derechos de autor, pero pues el uso por el derecho de retransmisión de imágenes, sonidos, y aquí tenemos las películas, los comerciales, que esa es una retransmisión de imágenes, de sonidos. Entonces, regalías puede ser muy amplio de acuerdo a 15b del Código Fiscal de la Federación, porque incluso incluye, por ejemplo, el uso o goce temporal de obras científicas, artísticas, y ¿qué pasa? Que ¿dónde queda el software? El software lo considera el artículo 15b. Los pagos por uso de software, uso de aplicaciones son una regalía, porque lo que estamos haciendo es pagar por el derecho de usar esa aplicación, ese software. No es nuestro, no lo estamos comprando. O sea, nosotros pagamos por el uso de Microsoft, haciendo ya aquí comercial, en nuestras computadoras o cualquier otra aplicación, pero no es nuestro, no somos Bill Gates, no somos Microsoft quien posee los derechos de ese software. Entonces, eso es una regalía. Y entonces, ¿qué va a pasar con título quinto? ¿Le hago caso a 15b o le hago caso a título quinto? Pues si nos vamos a título quinto, siguiente lámina, por favor, nos va a decir, pues sí, hazle caso al 15b, pero además hazle caso a todo lo que yo te estoy diciendo. Exacto. ¿Y qué nos dice título quinto? Pues que esto más esto más esto. También hay otro tema, el mismo título quinto, que en el artículo de título quinto de regalías viene también la asistencia técnica y la publicidad. No significa que la asistencia técnica y la publicidad sean una regalía, no. Significa que están dentro del mismo artículo, nada más. Metieron tres conceptos en un artículo. Porque 15b muy claramente dice, los pagos por asistencia técnica no se consideran regalías. Los pagos por asistencia técnica son un servicio. Un servicio que va a tener un tratamiento específico, sí, porque es un tipo de servicio, pero no es una regalía. ¿Y para qué nos sirve esto de saber si es una regalía o no es una regalía? Se va a poner interesante cuando lleguemos a tratados internacionales. ¿Va a pagar como regalía? Sí, pero no es una regalía y nunca lo hace. También otra cosa que viene dentro del concepto de regalías es el famoso know-how. La ley nunca dice, el know-how es una regalía y va a pagar como regalía. Dice, no, el uso de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, no patentadas, que el prestatario se obliga a darme esos conocimientos. Eso es un know-how, traducción literal de know-how, saber cómo. ¿Me explica? Lo que él sabe cómo hacer. Entonces, si nos vemos en la siguiente lámina, vamos a ver que título quinto nos dice que regalías es eso que dice 15b más lo siguiente, ¿no? ¿Y cuándo se va a encontrar la fuente de riqueza? O lo que comentábamos, pues cuando las regalías se aprovechan en el país o cuando las paga un residente en un país. ¿Y cómo pagan? Casi siempre pensamos que todas las retenciones de títulos quintos son del 25%, y hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Las regalías pagan al 5% cuando se habla del uso o goce temporal de carros de ferrocarril. Ya hay pocos ferrocarriles en el país, pero con esto de Tren Maya y Tren a Toluca y lo demás, pues vamos a volver a tener trenes, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Que el arrendamiento de carros de ferrocarril no es arrendamiento de equipo, no es un arrendamiento de activo, es una regalía y lleva un tratamiento de regalía y pues nos conviene, ¿no? Porque es un 5%, bien bonito. Y fracción 2, regalías distintas a las anteriores. Pues la fracción 1, todas las demás, ¿no? Todas las demás que no sean carros de ferrocarril, así como la asistencia técnica, que ya quedamos que es un servicio, esas van al 25. Pero ojo, cuando hay una excepción de la excepción, si ya dije, todas las que no son ferrocarril están en 25%, resulta que más adelante nos dicen, no, ¿qué crees? De todas las demás, extráeme unas. ¿Cuáles vas a extraer? Las de certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales y el pago por publicidad van a la tasa máxima, o sea, 35%.
Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando hacemos pagos por regalías, asistencia técnica o publicidad, podemos o tenemos que revisar con mucho cuidado qué es. Si es una regalía, es una asistencia técnica, es una publicidad, porque las tasas pueden ir del 5 al 25 al 35%. ¿Sale? Igual, hay que retener en el momento que haga el pago o la exigibilidad, lo que suceda primero, por eso es súper importante. Ahora, fíjese que nada más quisiera ver si lo tengo claro ahorita en el tema de regalías. Adri, porque seguramente tenemos algunos clientes que dicen, oye, compré unas licencias o licenciamientos en otro país, en el que tú quieras, pero yo solamente fui un intermediario para que esas licencias finalmente, el aprovechamiento de esas licencias van a quedar en Honduras, en Costa Rica, en Argentina, etcétera. Bajo este concepto de aprovechamiento, pues México no va a aprovechar el uso de esas licencias. Es decir, no hay fuente de riqueza. Así es. Por lo tanto, pues sí pago al extranjero lo que le tenga que pagar, pero no necesariamente entendería que entonces no hay ninguna retención, ¿no? Puede ser que no lleve retención, pero no porque no se aprovechen en México. Porque el otro supuesto de fuente de riqueza es que las pague un residente en México. Entonces, me estás poniendo el caso de un residente en México que adquiere derechos de licencias para explotar en Honduras. No se aprovechan en México, estamos de acuerdo, pero sí los paga un residente en México. Si hay fuente de riqueza en México, ¿sale? Cuando los paga un mexicano. Exacto, residente en México, exacto. Mexicano no importa. Exacto. Pero puede no haber retención no por ese concepto, puede no haber retención por otro tema, que no todos los pagos por uso de software son regalía. De entrada sí son, porque así lo dice el 15B. Así es. Pero por regla miscelánea tenemos unas excepciones. Y no es que la gente que haya hecho la regla miscelánea sea como muy estudiosa del tema regalías. Es para obedecer a un ordenamiento internacional, como a un consenso internacional de cuándo el software lleva o no lleva retención, que básicamente tiene que ver con qué tantos derechos tienes sobre ese software, sobre esa aplicación, qué tanto lo puedes explotar, qué tanto lo puedes usar, qué tanto lo puedes moldear. Que es un tema complejo y que cada caso tendríamos que analizar en particular para qué sirve ese software, dónde se utiliza, si es una aplicación. Muchas veces ya ni siquiera hablamos de software tal cual como lo ubicábamos en un disco que metes a la computadora, porque las computadoras ya no traen ni para meter disco, ¿no? Ya saqué la edad aquí con mi floppy 5.5. ¿Qué es eso? Antes de saber que cuando yo iba a la secundaria llevaba chucho al kinder, por eso no sabe qué. Entonces, ¿qué pasa con este concepto de regalía? Pues hay que saber eso, que sí, muchas veces ya nada más entras a una página con un código de acceso y ahí haces uso de ciertas herramientas. Lo que tenemos que saber es eso, hasta dónde nos permite explotar. Y eso nos va a definir si va a llevar o no retención. Ok, en el caso de Microsoft, todo el mundo. Tiene consultoría que enfrente de todos ustedes. Es que sí, haz de cuenta, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo usa Microsoft, todo el mundo lo usa y no es que explote su código, no es que lo pueda reprogramar. ¿Ahí qué pasa? Es regalía, porque estamos pagando por el uso de software. En términos generales, que también tiene excepciones, por eso no me atrevo a decirlo tan fácil. Pero en términos generales, cuando adquirimos una licencia simplemente para el uso, como es un Microsoft, no lleva retención, porque lo que estamos haciendo es simplemente ser el usuario. Ser el usuario. No tenemos derecho a nada, ni a moverle, pero ni una coma, ni un punto del código de software, ni explotarle absolutamente nada. Incluso las licencias vienen, ¿no? Divididas en uso familiar o uso empresarial, vienen separadas. ¿Y por qué les digo que no me atrevo a decirles tan tajantemente? Ejemplo, México-Panamá. Ahí Panamá le vale software, ¿eh? O sea, porque esto, acuérdense, es pagos al extranjero, entonces intervienen dos soberanías. Y cuando hay dos soberanías, pues cada una quiere jalarse el impuesto. Una va a querer jalarse la retención, otra va a querer grabarlo del otro lado. Entonces es un poquito la pelea. ¿Vale? Y bueno, Dani, resumiendo esta parte, título quinto, su estructura, ¿qué voy a encontrar en el título quinto para cada concepto? Para identificar esos pagos al extranjero. Pues fíjate que en el título 5, como ya ya nos estuvo platicando un poquito Adri, desde el 154 hasta el 173 vienen diferentes conceptos en los cuales pudiera haber una
podría estar tipificado los residentes en el extranjero dentro de alguno de estos artículos, ¿no? Que hablamos de sueldos, salarios, honorarios, regalías, intereses, arrendamiento, uso, gozo, etcétera, ¿no? Ahora, pero ¿qué es lo que tiene como estructura cada uno de esos artículos? Que te dice el tipo de pago que se tiene que hacer, ¿no? Porque te dice honorarios, el tipo de pago es honorario. A lo mejor algún otro artículo que te hable de intereses, especialmente te está diciendo y te está encajonando el tipo de pago que estás haciendo, ¿no? La definición, ¿no? Así es. Pero bueno, cuando hablamos de conceptos, recordemos que no solamente en el 175 del título 5 vienen algunas definiciones ahí especificadas, qué es interés, qué es honorario, etcétera, etcétera, pero también hay que darle y rascarle en el Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, ahorita bien lo dijo Adri, ¿no? Oye, en el 16 del código viene el tema de regalías. Perdón, en el 15 del código viene regalías, pero también en el 16 del código viene actividades empresariales, ¿no? Entonces, como que sí hay que tener en el tema de conceptos, que no solamente el título 5 te define el 175, cuáles son las definiciones que puede haber, sino hay otras definiciones que pudiera haber en esa estructura de título 5. Ahora, también cada uno de estos artículos te dice cuál es la fuente de riqueza. Entonces es muy importante leer cada uno, por ejemplo, ahorita lo platicamos, hoy es la fuente de riqueza, cuando una persona viene y trabaja aquí su fuente de riqueza. Oye, el aprovechamiento, ¿cuándo se dio el aprovechamiento? Ahí te queda muy claro, o ahí intenta especificar el artículo en cada uno de ellos, dependiendo del tipo de concepto, en qué casos estarías vinculado con esto, ¿no? Y bueno, no podemos, ya lo dijimos ahorita, cada artículo tiene su tasa de retención. No es lo mismo, como ya lo digo, por ejemplo, de los ejemplos que decía Adriana, estamos hablando de sueldos y salarios, hay diferentes características, honorarios 25, regalías 25, 35, 5, intereses que partes también desde tasas de 25, me parece. Hasta el 30, 35. Mira, aquí nos pusieron el lámina. Mira, Intereses puede ser de 4.9, puede ser de 15 a las reaseguradoras, puede ser de 21 o puede ser tasa máxima. Tasa máxima 35%. Entonces, en intereses es muy importante fijarnos a quién nos prestó. ¿Quién nos prestó? ¿A quién? Ese es el tema. Y ahí pasamos justo al otro tema interesante, Adri, de los tratados. ¿Cómo nos van a ayudar los tratados para, a lo mejor, no pagar estas tasas, la máxima, ¿no? Que me establece ahí el título 5 para cada uno de los conceptos, que incluso entiendo que la tasa máxima no solo es el 35, puede ser del 40, si es que es uno de los países de baja imposición, ¿no? Podría ser hasta el 40%. Así es, la tasa de retención puede llegar al 40%. Por ahí tenemos una regla miscelánea que nos ayuda a quitarnos al menos el 40% y bajarnos al 35%. Entonces ya no sabíamos el 40%. No, o sea, se puede, no son todos los pagos que brincan del 40 al 35, pero podemos tener un ahorro mayor. ¿Cómo podemos lograr ese ahorro mayor? A través de un tratado para evitar la doble tributación. De manera común les decimos tratados internacionales. En realidad se llaman convenios, convenciones para evitar la doble imposición fiscal. Ese es su nombre real. En México tenemos una ley sobre celebración de tratados que nos va a decir que el tratado es cualquier tipo de convenio que celebremos como Estado soberano México con otro Estado soberano, cualquier otro país, ¿no? Otro territorio independiente. En la materia que sea, puede haber tratados de derechos humanos, de economía, y nosotros estamos hablando aquí de la convención fiscal, de un tratado para evitar la doble tributación en temas de impuestos sobre la renta. ¿Cómo surgen esos tratados? Pues como su nombre lo indica, con la idea de evitar la doble tributación, precisamente. ¿Cuándo surge la doble tributación? Pues cuando todos los países se pelean el tributo, porque en México estamos diciendo, los residentes en el extranjero les vamos a retener cuando les paguemos intereses, regalías, salarios, honorarios, etcétera. Pero el pobre residente en el extranjero también en su país de origen tiene que pagar sus impuestos. O sea, no es que se los van a perdonar porque en México ya les retuvimos. Sí, claro, puede haber normas de acreditamiento y otras cuestiones,
pero de entrada él está grabado allá porque en la mayoría de los países se utiliza el principio de renta mundial, igual que aquí en México, vas a pagar impuestos respecto de todos sus ingresos sin importar la fuente de riqueza de dónde procede. Hay otros territorios que no necesariamente, pero bueno, si quieren en otra sesión platicamos de los factores de vinculación, cuando no es renta mundial, sino es una renta territorial y otras cosas hay más específicas. Gracias. Pero bueno, entonces, estamos en el tema de que ese residente en el extranjero le vamos a quitar, A ¿no? beneficiar con una tasa Ajá, más baja. para no pegarle por los dos lados en su país y con la retención en México surgen los tratados con la economía global. Dice, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Ejemplo, México y Estados Unidos, pues somos socios comerciales en muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha interacción México-Estados Unidos entre residentes, ¿no? Personas físicas, personas morales. Y si me retienen en México y me cobran en Estados Unidos, pues yo con qué me quedo. Me quitas el 35 en México y me quitan el 30 en Estados Unidos, toma mi negocio, llévalo tú, ¿no? Exacto. Por eso surgen los tratados para evitar la doble tributación. ¿Cómo surgen? Pues con base en reglas más o menos aceptadas por todos los participantes en la comunidad internacional. Perdón, Adri, creo que hay una serie de preguntas, no sé si quisieras Las, comentarlas, digo, para hacer como un... Y no que se nos queden todas al final. Perdón, De Adri, acuerdo. pero si no, vamos a leerlas. Hay como- una que dice, Sí. es Por favor. Osvaldo Luna. ¿Qué pasa cuando, de acuerdo a la legislación local de otro país, alguna persona también se considera residente para efectos fiscales? Pero además también en México se considera residente fiscal. Estamos en una situación de doble residencia. Es residente en su país de origen por ser nacional, por ser lo que sea, y estamos siendo residentes en México porque así lo dice la legislación mexicana. Hay criterios de desempate, o sea, la misma ley del impuesto sobre, perdón, el Código Fiscal de la Federación te dice, oye, si eres persona si eres persona moral no puede haber doble residencia. Pero si eres persona física, es un poquillo más difícil porque dices, la que tenga casa de habitación en México, tengo casa de habitación en México, en Estados Unidos, en Europa, me va súper bien. ¿Tres esposos? 3 esposos que ponen No, 3 casas, súper bien. excelente. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me voy al siguiente criterio de desempate, que es, bueno, o donde tengas tu centro de intereses vitales, que era lo que nos comentaba Daniel. Y el centro de intereses vitales tiene que ver con la familia. Tengo 3 esposos, se vale. Entonces, Sí. tengo interés en los 3 países, donde percibo los mayores ingresos. Y si los mayores ingresos los percibo de aquel lado, entonces pues, le digo al fisco, mi residencia fiscal está de aquel lado. No te voy a pagar aquí, aunque tenga tu casa aquí, porque yo también tengo casa en Estados Unidos, tengo casa en Europa. Y ahí se vuelve importante lo que decía Daniel con la baja, ¿no? Si yo estoy como asalariado, medio de alta, porque me obligó el SAT a mis 18 años, ahí está y a lo mejor un año, medio año, percibí solo los salarios, pero de repente me fui al extranjero y mi centro de interés vital está allá, y allá ya empiezo a ganar, como dices, me empieza a ir súper bien. Si no di la baja, ¿qué pasa con todos esos ingresos que reciben en el extranjero? Que sigues siendo residente en México y aquí tributas respecto de todos tus ingresos sin importar la fuente de riqueza donde proceda. Exacto. Tienes que presentar tu aviso de cambio de residencia fiscal si no quieres seguir obligado en México. Así de fácil. Y bueno, y ojo, ese aviso tiene que ser actualizado cada 5 años, ¿eh? O sea, no lo presento hoy y ya me olvido de todo, sino cada 5 años como residente mexicano tengo que estar presentando esa actualización del aviso, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Había otra pregunta de Verónica Villegas. Dice, por el uso que se paga de Microsoft, ¿debo retener impuesto? ¿Por qué se considera regalía? Pero bueno, abajo comenta que ya quedó respondida. Ya quedó respondida. La pregunta. Ajá. ¿Vale? Gracias. Serían las Le debe un café a Chucho porque ya nos contamos. Sí. Y entonces, bueno, proseguimos. Hay reglas generales en la comunidad internacional para firmar convenios internacionales. Esas reglas generales se llaman modelos convenio. A grandes rasgos existen 3 modelos convenio. Uno que creó la OCDE, que estamos viendo en pantalla, otro que creó Estados Unidos y otro que creó la ONU. Entonces, países miembros OCDE, seguimos el modelo convenio OCDE. México no es un país con el modelo convenio. Los 3 son muy similares. Tienen más o menos el mismo número de artículos y más o menos la misma estructura. Nos hablan de residencia, de establecimiento permanente, de quiénes son los beneficiarios de los convenios, de cómo tratar ciertas rentas, dividendos, intereses, regalías, etcétera.
¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues que OCDE está diseñado como para países más o menos del mismo nivel, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahí? ¿Quién sabe? Pero estamos al nivel de Australia, ¿no? Ya. Cuando tienes un convenio con Estados Unidos, tienes que usar su país, su modelo económico. Así de fácil. No le importa el de OCDE, le importa el suyo. Y el modelo convenio no está diseñado para relaciones entre países como de primer mundo y países en economías de desarrollo, para no perjudicarlos tanto en el tema de la retención y cómo distribuir el tributo. ¿Qué hacen los convenios? Básicamente ver cómo vamos a distribuir el tributo, reglas de desempate, para que no causar una doble tributación, que no siempre se logra. Por ejemplo, regalías. Lo que hace el artículo de regalías es darnos una tasa de retención preferencial. Entonces, sí acabo pagando ICR en México y acabo pagando ICR en el extranjero, pero a una tasa de retención preferencial que además voy a poder acreditar del otro lado gracias a la existencia de un tratado internacional. Entonces, ¿para qué nos ayudan los tratados? Para pagar menos impuestos sobre la renta. Título quinto, ¿nos ayudan a los residentes en México? No, le ayudan al residente en el extranjero, porque él es el sujeto obligado, el contribuyente, que como residentes en México, pues le ayudamos a cumplir con todo lo que tiene que hacer para ser beneficiario de un convenio, pero el que se beneficia es él, no yo. En teoría, yo le hago un pago, yo le retengo y le doy su parte y le doy la otra al fisco. Pero ¿qué pasa cuando contratamos un servicio por 10 millones de dólares y le mandamos 7,5 millones? Ve su cuenta bancaria y dice, oye, le falta un pedacito, ¿no? Bueno, Así es. Ah, yo te dije que te cobraba 10, yo te pagué 10, pero el problema es que yo te tengo que retener y le tengo que entregar al SAT. Oye, pero yo quería 10, no quería 7,5. Ah, bueno, es que de eso no hablamos. Tú estás obligado a pagar impuestos sobre la renta en México. Y gracias al convenio, pues esa retención a lo mejor se puede ir a 10%. La mayoría de los convenios, no en todos los casos, y no para todas las rentas, nos ofrecen tasas de retención preferencial del 10 o 15%. Entonces, por supuesto que si tienes una tasa del 35 por ley mexicana de impuesto sobre la renta y una tasa del 10 por convenio, te conviene usar el convenio. Pero, ¿siempre puedes usar los convenios? No. Sí. Daniel nos puede ampliar de qué requisitos debe cumplir para usar los tratados. Bueno, como bien lo dice Adri, ¿no? O sea, uno de los requisitos primordiales es ver que si estoy o tengo convenio con el país al que le estoy pagando, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? De lo contrario, ojo, como bien lo dice, y perdón que lo reitere, porque hay quien dice, pues tengo el convenio y dice que le tengo que retener a una tasa preferencial de tanto, pero hablan de muy general porque por ahí escucharon que dicen que la regalía debe ser el 10%. Oye, chécate si con ese país, con España, con Francia, con Alemania, con cualquiera de estos países tienes el convenio y si tienes ese beneficio, ¿no? Eso es sumamente importante tenerlo considerado, que hay que cumplir con las disposiciones propias del propio tratado, ¿no? Otra parte muy importante de los requisitos para aplicar tratado es, oye, necesito la constancia de residencia fiscal del país al que le estoy pagando. Y por ahí hay algunos comentarios que dicen, ¿y la constancia? Debe de ser del año en cuanto hice el pago, ¿no? Oye, es que tengo la constancia de hace 5 años cuando le hice un pago. No. Es la constancia actual del año en que hice el pago. Eso es sumamente importante. Ojo, cada país te va a emitir su constancia y hay que checar si esa constancia es efectivamente una constancia que cumple que ese pago que hice al residente en el extranjero efectivamente reside en ese país, ¿no? Porque nos ha tocado revisar constancias que te dicen, pues ahí te va la constancia. Oye, espérame, este documento que me mandaste no es la constancia, amigo. Tienes que tramitar, tienes que pedirle a tu proveedor en el extranjero que te genere una constancia, que la pague y la pide a su, en este caso, CIMIT, SAT o Hacienda en el país de residencia, para que nos las emitas y cumpla con ciertas características. Entonces, no todas las constancias, no las constancias de hace 5 años aplican para poder aplicar el convenio como tal, ¿no? Y bueno, hay otras obligaciones y disposiciones que la misma ley en el 76 te obliga a tener que hacer el tema de cumplir estas disposiciones para efectos de poder deducir este tipo de gastos y aplicar el tratado mismo, como pudieran ser informativas que tienes que enterar a la autoridad mexicana para poder tener derecho a la deducción y aplicación del mismo tratado, ¿no? Entonces, no sé, Adri, ¿nos quisieras apoyar algo que nos estuviera faltando por ahí?
existe convenio, México tiene firmados alrededor de 60 convenios. México, Estados Unidos, aquí sí nos dejan esa lámina anterior. También otra de las cosas con la que nos vamos con la idea es que, tengo el texto del convenio y dice una tasa de retención del 10%. El convenio no es solo el texto del convenio. Hay muchas disposiciones alrededor para la interpretación de los convenios. Y la interpretación de los convenios no obedece al mismo tipo de interpretación que le damos a nuestra ley fiscal doméstica. Nuestras leyes domésticas son de aplicación estricta, según el Código Fiscal de la Federación. Los convenios no son de aplicación estricta, son de interpretación y vamos viendo si tienes derecho al uso del convenio. Entonces, el texto del convenio se complementa con protocolos, con explicaciones, con modificaciones. Aquí tenemos el ejemplo del convenio México-Estados Unidos. El convenio México-Estados Unidos es un conjunto de documentos, no es solo un documento, o sea, es como tal cual el texto de la convención del tax free, más la explicación técnica, más el protocolo, más el segundo protocolo, más la segunda explicación técnica. Entonces tenemos un conjunto de documentos que conforman el convenio México-Estados Unidos. Lo mismo pasa con México-España, tiene un protocolo. México-España fue reformado hace unos cuantos años, entonces igual actualicen sus convenios. Si se quedaron con el viejo que dice 15%, ese ya fue. El nuevo y el nuevo protocolo. Esa es la primera. Ahora sí, requisitos de aplicación de convenios. Perdón que seamos reiterativos, pero es bien importante. No porque existan los puedes aplicar. Hay 60, sí, pero no los puedes aplicar porque quieras o porque existan. El que se beneficie es el residente en el extranjero, se lleva una tasa de retención preferencial, pero para que él se beneficie todos tenemos que participar. Él tiene que cumplir con obligaciones, yo que haga el pago tengo que cumplir con obligaciones. ¿El que tiene que hacer? Demostrar su residencia en ese país, porque si no, por ejemplo, quiero aplicar el convenio México-Australia. Si el cuate no es residente en Australia, no tiene derecho a la aplicación del convenio México-Australia. No me importa que viva en Australia. Que vive es otra cosa, tiene que ser residente para efectos fiscales. De ahí la importancia que decía Daniel, que la residencia solo se demuestra con constancia, no hay otra forma. Miscelánea nos permite, hay otra forma. Dice, bueno, si no te quiere dar la constancia, que te dé su declaración anual. Oye, si no me dio la constancia anual, me va a dar una declaración anual. Es lo que pasa. Eso es lo que tiene que hacer, el demostrar que es residente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los dos? Cumplir con las disposiciones del tratado, porque el tratado no es nada más que te diga, sí tienes una retención de 10%, no. El tratado te dice, ojo, hay un artículo 9 de empresas asociadas, si son partes relacionadas, esa operación tiene que estar a valor de mercado, por ejemplo. Así es. Entre otras, el tratado también trae un concepto de regalías, tu concepto de regalías tiene que caer ahí, si no cae no tienes derecho. Tu tratado trae un protocolo que dice qué hacer con la regalía. Tu tratado trae un protocolo que puede traer una cláusula de nación más favorecida. O sea, hay varios elementos que analizar. Entonces ya, cumplimos con todas las disposiciones del tratado. Las disposiciones de ley de renta y de leyes de código fiscal, que son enviar informativas, que son enviar ICIPOS y PRED según estés obligado. Si no mandaste ICIP, le das en la torre al residente del extranjero. Él pierde el derecho de aplicar la tasa de retención preferencial porque tú no cumpliste con disposiciones de procedimiento en México. Y entonces, ¿qué pasa? Él dice, pues a mí no me retuviste el 10, yo ya me fui, tú hazle como puedas. Te deja con el problema de que tú eres el responsable de lo que no retuviste y ahora tienes que entregar más actualización y recargos. Y te estás jugando la deducibilidad del pago porque 27 requisitos de las deducciones, fracción quinta. Cuando hay pagos al extranjero, si no mandas la información que estás obligado a mandar, adiós tu deducción. Entonces te pega 2 veces, mucho cuidado en ese sentido, ¿sale? Y el otro que el CFDI, ¿no? Emitir el CFDI creo que también es muy importante, ¿no? Sí, efectivamente, la norma mexicana, bueno, la parte de la regulación mexicana, como bien lo decía Adri, está en la parte que debemos de cumplir, pero también está la regulación mexicana en obligaciones y habla de la emisión de un CFDI, ¿no? Este CFDI no es un CFDI del extranjero hacia México, es un CFDI de quien hace el pago hacia el residente en el extranjero, porque tiene que cumplir el tema de indicar qué es lo que está pagando, qué pagó, y tiene que indicar la tasa de retención. Ojo, algún día platicando con nadie decíamos, oye, pues, ¿qué crees? Me apegué a tratado y ¿qué crees? No tengo retención de impuesto, ¿no? Y decimos, ¿tengo o no tengo obligación de la emisión del CFDI?
Hay muchos que dicen, bueno, pues no hay retención, no hay emisión. No, si hay emisión de CFDI, tendríamos que decir retención de impuestos, 0, pero efectivamente tenemos que dejarlo muy claro en el CFDI que hay un pago del extranjero, que si hubo o no hubo retención, y ese sería mi comprobante perfecto. Ojo, los CFDI se pueden emitir por cada operación, sí, pero también nos dan la resolución nos da una oportunidad de poderlos emitir en forma acumulada, al más tardar, si no me equivoco, el 31 de enero del siguiente año, ¿no? Entonces, podemos hacer las dos cosas. Si se nos olvida emitir todos los CFDIs del año, no se nos olvide que el 31 de enero habría que poderlos emitir. Ahora, esto implica, como lo habíamos dicho, es un requisito de deducibilidad. Entonces, si no pago y si no entero los comprobantes, podría estar en un tema también de no pago, no deducibilidad de estos pagos que haya realizado al extranjero, ¿no? Sí, eso es lo delicado de los pagos al extranjero, que le pegas a la retención del residente del extranjero y él no te va a regresar lo que ya, o sea, lo que le falta, porque tú lo hiciste mal. Y además te juegas la deducibilidad del pago, ¿sale? Y también complementando, este es un CFDI de ingreso, pero tiene que haber un comprobante de ingreso. El residente del extranjero tiene que emitir un comprobante también por la operación que está realizando, que tiene ciertos requisitos, y un poquito más adelante nos va a comentar Dani. Pues de una vez, dale. No, pues, Esos comprobantes, ¿qué requisitos deben de tener estos comprobantes? bueno, dentro de los requisitos hay una regla, que es la regla 2714, y deben de cumplir nombre, denominación y razón social, en su caso, identificación fiscal o es equivalente a quien lo expide, en este caso del residente en el extranjero, lugar y fecha de expedición, clave del RFC de la persona a favor de quien se expida, ojo, importante, porque hay veces que no le ponen el RFC, no es que no le mandemos, le tengamos que mandar la constancia, pero sí tiene que venir el RFC, la cantidad y clase de los bienes otorgados en uso goce, eso, esa parte es como muy general, sí nos las tendrían que mandar, valor unitario consignado en número e importe tal, en número y letra, porque es muy importante, y definir dólares, euros, o quien te lo esté emitiendo tiene que definirte muy claro el tipo de moneda en la que se está emitiendo, ¿no? Bueno, estos son los puntos que deberíamos estar considerando para efectos de los requisitos de las deducciones que va a emitirme el comprobante, el extranjero, hacia México, ¿no? Como bien lo dijo, no necesitamos CFDI, porque dice, oye, es que ya el CFDI del extranjero, no hay CFDI, no está regulado por la ley mexicana un extranjero. Estos son los requisitos que la regla me dice que debería de estar cumpliendo, ¿no? De acuerdo. Y además, pues también es importante mencionar que si yo hago un pago al extranjero, lo que quiero es hacerlo deducible. Y para que ese pago sea deducible, tiene que cumplir con los demás requisitos de todas las deducciones. El tan bobo como si es de más de 2,000 pesos, un cheque o una transferencia electrónica también, ¿no? Pero el principal de todas las deducciones y que se nos olvida, ser estrictamente indispensables. Porque ¿qué pasa cuando hacemos pagos al extranjero? Nos mandan una factura que dice 10 millones, management fee. ¿Y en qué sentido es estrictamente indispensable para mi operación en México? Y olvidándonos de todo lo demás, ¿no? No sé si Dani nos puedes comentar los otros requisitos de las deducciones. Así es, esta parte que, bueno, ya lo comentó ahorita Adri, la parte de estrictamente indispensables, es sumamente importante, y yo creo que hay que enlazarlo un poquito también al tema de razón de negocio y materialidad, ¿no? Tener toda la información importante aquí, porque digo, me ha tocado en empresas que pagan X cantidades al extranjero, y resulta ser que hay beneficiarios en el extranjero que nunca prestaron un servicio, pero para sacar ese dinero al extranjero lo han pagado al extranjero. Entonces, ojo, ni es estrictamente indispensable, no hay razón de negocio y ni hay materialidad que soporte que ese gasto debería ser deducible en México, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Ahora, otro es las inversiones conforme a la sección de inversiones, ¿no? O sea, si es una inversión, si es un activo fijo, debe cumplir los requisitos que habla específicamente esta sección de la parte de inversiones de la ley del impuesto de la renta, ¿no? Y el contrato, ¿no? Que creo que también en esta parte de materialidad, que el contrato esté adecuadamente celebrado, ¿no? Porque a veces no defines ni bien el concepto, a veces confundes arrendamiento con regalía, a veces confundes prestación de servicio. Entonces es importante que también establezcan un buen contrato. Adriana, súper experta en esta parte de la elaboración de los contratos, que estén bien
soportados conforme a tratado, al tipo de deducción, entonces creo que también vale la pena. Sí, y como bien lo decía hace un rato, Adri, ¿no? O sea, la parte de cuándo se vuelve exigible el pago, que ya lo habíamos platicado, ¿no? El contrato lo tiene que especificar. Si no lo especifica, entonces estaríamos en un problema de cuándo se tendría que enterar esa retención y cuándo se podría hacer deducible, ¿no? Entonces habría que cuidar esa parte, ¿no? Bueno, por supuesto, requisitos como cualquier deducción es que esté registrado en la contabilidad. Esto es una parte muy, muy importante que deberíamos estarlo considerando, ¿no? Pues, Y también no hay que olvidar, cumplir con las obligaciones en materia de retención y entero del ICR. Lo retengo y no lo entero, ese pago es no deducible. Ah, ok, sí. Y además, otra cosa, nunca hice el pago, lo que decíamos, pero se dio la fecha de exigibilidad. Ya tuve que haber hecho la retención y entero, no lo hice. entonces, Esa operación es no deducible. Entonces, simplemente, pagos al extranjero es muy delicado. Además de todo lo demás que hay en título quinto, está lo de los requisitos normales comunes y corrientes. Y yo como persona moral residente en México, que hace un pago al extranjero, si no cumplo con mi tarea, le doy en la torre al residente del extranjero también, porque le quito el derecho a la aplicación de un tratado internacional que es donde estábamos. Por eso se metió aquel tema, ¿no? El tratado no se aplica solo porque existe. Se aplica si cumplo con los requisitos que me marca artículo 4 de Ley Mexicana de Impuestos sobre la Renta. Los tratados no se aplican de forma automática. Es bien importante recalcar esa parte. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un tratado México-Estados Unidos? Bueno, pedir constancia de residencia, ver dónde se ubica el pago, a qué tasa de retención va, y entonces sí puedo aplicar una tasa de retención preferencial. Si quieren, más adelantito creo que tenemos una lámina de cuál es el procedimiento para utilizar un tratado. Si me ayudan adelantando, por favor, para que nos quede más claro visualmente. Hay unas preguntas pendientes, Sí, podemos verlas. Pues si quieres, mira, platicamos de estos dos ejemplos. Aquí les puse un ejemplo del convenio México-España. ¿Qué pasa con los intereses? Ya vimos que por ley a tasa de retención del 4.9 hasta el 35, ¿no? Entonces, si es un residente en España al que le voy a pagar los intereses, pues quiero aplicar el convenio México-España si tengo constancia de residencia, el concepto de interés si entra en el concepto de intereses que corresponde y demás. España me ofrece hasta un 10%. Solo dos tasas, 4.9 y 10%. Entonces, pues por supuesto que me conviene un brinco del 35 al 10%. Y fíjense, así viene la estructura de todos los convenios. ¿Qué es el concepto? ¿Qué me ofrece? ¿Y qué cabe dentro de intereses? Porque no todo cabe dentro del concepto. Exacto. Porque totalmente pudiera ser la definición que viene en código, que viene en el título 5, y que el tratado puede ser que te especifica algo diferente. Puede ser, o sea, lo que pasa en la mayoría de los casos es que la ley mexicana es mucho más amplia. Entonces, ¿qué va a pasar si un concepto no entra en intereses en el convenio México-España? Pues que no le tocan 10, le tocan 35, ¿no? Así es. Y los vas a tener que separar. Y otro ejemplo, no sé si le puedes adelantar, nada más para cerrar la idea de pasar a las preguntas, es México-Estados Unidos. Regalías. Regalías ya quedamos que puede ser 5 carros de ferrocarril, 25, 35, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Ah, bueno, pues las regalías pueden llevar una tasa preferencial del 10%, ¿sale? Y también me viene una definición de regalías. Entonces, pues básicamente es más o menos como utilizamos los convenios, simplemente decir que no es como tan así, ¿no? Sí hay que hacer todo un análisis alrededor. Y son terms. Así es. Y entonces, cerrando la idea, para aplicar un convenio, ¿qué tengo que hacer? Uno, regresamos. Estoy haciendo un pago al extranjero. Es extranjero, tengo convenios, y le adelantas, por favor, ahí viene la lista de cómo aplicar un convenio. La siguiente. Siguiente, ese era un ejemplo de Panamá que para servicios sí me marca, se la volaron, pero no importa, yo me la sé. Después se las mandamos, ¿cómo se aplica un convenio? Se aplica, primero hago el pago al extranjero, luego veo si hay convenio con ese país. Si hay convenio con ese país. Ese pago está siquiera grabado en título quinto. Porque si no causa fuente de riqueza, ¿qué me importa que haya un convenio México-Estados Unidos o México-Panamá? Exactamente. O sea, no causó fuente de riqueza por ley. Ya, ahí se acabó mi chamba. En el análisis, el título quinto. Pero si sí causa fuente de riqueza, hay que ver la tasa. Y la tasa siempre va a ser superior a la tasa del convenio. Entonces, cuando un pago sí causa fuente de riqueza, voy a querer aplicar el convenio. Checo si ese convenio está vigente, agarro el último, no se agarren el anterior porque varios fueron renegociados.
me junto el protocolo y todos los documentos adicionales que conforman el texto del convenio en sí, pido constancia de residencia. Si no me dan constancia de residencia, ya vale. O sea, simplemente no lo puedo. No hay manera. O la declaración. No. O la declaración. Y entonces, si sí cumplo con todos los requisitos, el residente del extranjero para hacerle una retención preferencial, no olvidarme que yo tengo un montón de chamba todavía, en el sentido de presentar informativas, enviar ICIFOS y la que correspondan, las que me tocan, entero y retención del ICR, CFDI de ingreso, comprobante de ingreso, si son inversiones, registrarlas como inversiones, en contabilidad, estar amparadas, todo el show de los requisitos de las deducciones. Y bueno, pues creo que con esto hemos cubierto los puntos principales de un pago al extranjero, que es básicamente cuáles son los pagos al extranjero, cómo pagan de acuerdo a ley, para qué nos sirven los convenios y si gustan, entonces pasamos a las posibles preguntas. Y fíjate que yo nada más, Guerra, perdón, yo creo que tú vas a cerrar ahorita el tema, pero ahorita que habló y dijo, oye, para aplicar un tratado tengo que cumplir con todos estos requisitos. Y yo me quedé así rápidamente pensando, y si no los cumplo, me tendría que ir a título 5. Totalmente. Y si me voy a título 5 y no retuve el Tú lo impuesto debes. que debía haber retenido, solidariamente yo soy responsable. Totalmente. Y entonces la autoridad me puede decir, oye, no tiene los requisitos. Quien lo debe esa retención, que a lo mejor se pudo ir al 10 en lugar del 25, tienes que pagar un diferencial del 15%. Más actualización. Más actualización de recargos. Y la posible multa porque la autoridad te lo Y identificó. te juegas la deducibilidad del pago. Así te pega 2 veces. Entonces, ojo, o sea, no es así como, pues no conseguí X cosas, no. Porque se les hace bien fácil Así contestar, es. pues no me dan la constancia de residencia. No te dan la constancia de residencia si tú quieres pagarle tu bolsa adelante. Así ¿no? es, entonces agua, ¿no? Cuidar ese tema. Hacer este análisis inicial, ¿no? De, a ver, establecerlo como un procedimiento, incluso de control interno, establecer, a ver, voy a realizar un pago, ¿qué debo de cumplir? Armar expediente, contrato y toda la documentación que deba de tener y obviamente el pago de retenciones y todo esto. Así es. Muchas gracias. ¿Me se pueden hacer las Sí. preguntas? Por favor. Verónica Villegas dice, en el caso que preguntó Osvaldo Luna de las múltiples residencias, ¿se vale que pague en todos los países? Pues si quieres acabarte tu dinero en tu país, adelante, porque no vas a poder acreditar. O sea, a ver, pago en 3 países distintos, yo que tengo 3 esposos. Si no Sí. demuestro que nada más soy residente en uno solo, tengo que pagar en todos y no puedo acreditar lo del otro. Porque el chiste del acreditamiento es ese, que acredites donde eres residente. Entonces se te va a ir tu ingreso en tributar en los 3 lados. ¿no? Así es. Sí, gracias. La siguiente pregunta, Osvaldo Luna. Entiendo que cuando todos los criterios de residencia se empatan y existe convenio, incluso los estados contratantes son quienes determinarán la residencia. Lo que pasa es que cuando hay convenio y quieres aplicar, primero tienes que tener derecho a aplicar el convenio. Entonces entra lo mismo, constancia de residencia y demás. O sea, si hay convenio y lo puedes aplicar, pues ya te olvidas de lo que dice el Código Fiscal de la Federación y te vas a lo que dice el convenio de acuerdo a residencia, que son criterios, entre comillas, similares, no necesariamente. El convenio trae más reglas todavía para desempate de residencia fiscal y sigues un procedimiento y al final todos los convenios dicen eso. Si no te fue suficiente con todas estas reglas de desempate que son a grandes rasgos en el mismo sentido de centro de intereses vitales, ingresos, hay una regla con Australia que incluso dice dónde tienes tus muebles. Tengo casa, habitación en México, en Australia y en Estados Unidos. ¿Dónde están tus muebles? ¿Te gusta correr? ¿Dónde están tus tenis? Ese tipo, o sea, se van al extremo, ¿no? Pero si aún así no logras desempatar la residencia, pues entra un procedimiento amistoso. Ya es, ustedes fiscos pónganse de acuerdo y me dicen dónde tributo. ¿Vale? ¿Hay otra? Sí. Siguiente pregunta, Verónica Villegas. Dice, en el caso de la fecha del comprobante de un residente en el extranjero, se hizo la retención correspondiente. ¿Puedo hacer deducible un comprobante que tiene fecha del ejercicio 2021, pero fue pagado en el 2022? Es que los comprobantes es la misma regla de todos los comprobantes, ¿eh? Así La es. misma. Pero aquí hay un truco. Y lo voy a decir en voz alta, pero espero que no salga de los, no sé, De los que participaron. A ver, el comprobante del extranjero no trae una fecha, no está foliado, no tiene que cumplir con ciertos requisitos, no trae un sello digital. Cámbialo. Y la verdad es que los residentes del extranjero, si les hablas y le dices, oye, quiero que diga esto,
ellos te ponen lo que quieres que digan, ¿no? O sea, hay que tener muy buena relación con nuestros proveedores de ingresos, ¿no? Tributan con flujo, ¿no? Efectivo. Algunos países, habría que ver cada país. La cultura fiscal. Sí, es fácil. Exacto. Y hay una última pregunta, dice, si por alguna razón no soy sujeto del convenio y realizo la retención que marca la ley del 35%, ¿ya con eso sí lo puedo hacer deducible si cumplo con los otros conceptos? Así es, si no tienes derecho a convenio, pues te toca título quinto, así de fácil. No tienes constancia de residencia, ¿qué hago? Me regreso a título quinto, ¿qué tasa me toca? 5, 25, 35, 40 y ya. Tengo que hacer todo lo demás, por supuesto. No solo la retención, el comprobante, el CFDI de egreso, registrar en contabilidad, presentar informativas, de eso no te quitas, ¿eh? De acuerdo. Sí, lo importante es cumplir con las obligaciones de ley. Es la parte importante, ¿no? Y como bien lo dice, por ahí dice que tengo, si pago el 35, no. Si pagas el 35, estás haciendo un pago del indebido. Habría que ver en cada caso cuál es la tasa que te corresponde, ¿no? Ah, bueno, sí, la tasa, la máxima que puedes pagar va a ser ese 35. 40. O 40. O 40%. De acuerdo. Pues, como ven, es un tema muy extenso, con muchas peculiaridades, con mucho análisis que se debe hacer a cada caso específico. Adriana, te agradecemos la experiencia, compartirnos a grosso modo lo importante en pagos al extranjero. Creo que a los clientes les pueden surgir muchas dudas, se pueden acercar aquí a la firma, a ti como asociada de González Chévez. Agradecemos esta parte de seguir compartiendo en este 30 aniversario tu experiencia. Y muchas gracias, Daniel. Sé que estás ahorita también en un tema de análisis de diplomado para pagos al extranjero y creo que va a ser todavía muy importante tu experiencia que vas a contribuir aquí a la firma y a los clientes. Te agradezco. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, ya lo dijo Jesús, Adri, mil gracias por todo el apoyo. Gracias por la colaboración. La verdad, para nosotros siempre ha sido el respaldo donde nos apoyamos para tener temas de pagos al extranjero. Algunas dudas que nos has apoyado, nos has ayudado a algunos contratos, etcétera. Mil gracias por todo este apoyo, la verdad, no hay forma de cómo agradecer todo esto que nos ayudas, ¿no? Y bueno, Jesús, pues muchas gracias por apoyarnos aquí con la parte de la moderación del tema. Como bien lo dijo Jesús, es un tema que quisimos reducirlo en 1 hora y media, pero es un tema, como decía, hay cursos de 40 horas, 50 horas, etcétera, donde se mete más a profundidad cada caso. Y es un tema de estar analizándolo para poder darles una definición muy clara, ¿no? Pero bueno, aquí nos ponemos a sus órdenes por cualquier cosa que requieran. Muchísimas gracias por todos los que nos acompañaron. Gracias por los que han estado siguiéndonos en las transmisiones de los cursos. Vendrán nuevos cursos más adelante en el mes de mayo. Tendremos un tema de beneficiario controlador. Vendrá también un tema de devoluciones de personas físicas en el mes de mayo. Entonces todavía seguimos impartiendo y dando algunas pláticas relacionadas con temas que creemos que son importantes para el día a día de su operación. Pues muchísimas gracias a todos los amigos, clientes, colaboradores que han estado con nosotros en esta transmisión. Gracias por la invitación, felicidades por sus 30 años. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye. Síganos en redes sociales, lo vamos a subir el material en YouTube para si quieren alguna duda adicional. Gracias. Muchas gracias.